Normalmente cuando se exponen estas doctrinas se inicia con la primera, que es la T de Tulip, que es depravación total, normalmente. Pero, mis hermanos, yo creo que es importante iniciar donde realmente iniciaron las cosas. Y las cosas iniciaron en el decreto eterno de Dios de salvar a los pecadores. Todo tiene su inicio antes de la fundación del mundo. Empecemos donde las cosas iniciaron, en el decreto eterno de Dios. Su decreto de salvar a los pecadores para su propia gloria. Entonces, como mencioné al iniciar, conocer las doctrinas de la gracia es conocer de manera específica cómo fue que me salvó a mí. Entonces tenemos que saber, en primer lugar, que mi salvación no es un plan B, no fue improvisada. Mi salvación, y espero así ya piénsalo, personal, si estás en Cristo, tu salvación personal fue diseñada, decretada por Dios desde la eternidad. Si estás en Cristo es porque Él siempre te ha tenido en su mente. Digo, gracias al Señor. Vamos a ver 7 evidencias bíblicas. Dice Juan 5:30 en la Biblia de las Américas: yo no puedo hacer nada, y quien habla es el Señor Jesucristo, por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. Entonces vemos que el Padre tiene una voluntad soberana, ¿verdad?, que está relacionada con algo que el Hijo tiene que hacer. Y el Padre envía al Hijo al mundo para que cumpla con esa voluntad. El Hijo obediente está de acuerdo en cumplir esta voluntad. Vemos que hay un acuerdo de ¿qué, mis hermanos? De voluntades, para que le escriba ahí. Un acuerdo de voluntades. Otro texto, Juan 6, 38 y 39. Dice: ¿por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Sigue hablando el Hijo. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. Pero estas cosas, mis hermanos, ¿cuándo ocurrieron? ¿Cuándo el Hijo supo de la voluntad del Padre? En la eternidad. ¿Ve? En la eternidad. Antes de la fundación del mundo. Pero estamos iniciando donde inician las cosas, ¿verdad? En el decreto eterno, en la eternidad. O sea, como de nuevamente, el Hijo desciende del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió. Ese acuerdo de voluntades fue hecho antes de que el Hijo se encarnara. O sea, él ya sabía, conocía la voluntad, él sabía que venía antes de que llegara al mundo. Y vino para cumplir con eso. Y vean la voluntad del Padre, que de todo lo que le dio al Hijo, él no pierda nada. Pero ven, todo lo que le dio al Hijo, solamente eso, lo que el Padre le dio al Hijo, no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Y qué le dio el Padre al Hijo, mis hermanos? Personas, ¿verdad? Póngala ahí, pero son personas, ¿verdad? Es decir, no fueron árboles, no, o sea, aquí habla de personas. ¿Sí, mis hermanos? Otro texto, Juan 10, 14, 18, en la Biblia de las Américas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Vean, este conocimiento no es cualquier tipo de conocimiento. Dice, el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Y a qué equipar el conocimiento? De igual manera que el Padre me conozco y yo conozco al Padre. Un conocimiento que es íntimo, personal. Es un conocimiento electivo, como veremos, de amor. Y dice, ¿y doy mi vida por quién? Dice, por las ovejas. Empezamos a ver aquí a lo que él viene, a dar su vida por quién, por las ovejas. ¿Esto qué es? ¿Qué doctrina estamos hablando aquí? Da su vida por las ovejas. ¿A qué doctrina del Tulip, de los cánones de Dort, está hablando aquí? Doy mi vida por las ovejas. ¿Cuál doctrina, mis hermanos? Doy mi vida por las ovejas. Expiación limitada. Expiación limitada. ¿Ven? O redención particular, que como la vamos a ver cómo se le conoce. Él viene a dar su vida, pero por el pueblo que Dios le dio, por ese pueblo que dice Juan 6:38, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Es el mismo pueblo, que aquí llama ¿qué? Ovejas.
Y tengo otras ovejas que no son de este redil, y se refiere a los gentiles. A esas también es necesario traerlas y oirán mi voz. Ahí está la seguridad de que oiremos la voz del Señor. O sea, era seguro. ¿Por qué? Porque éramos ovejas. Y será un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos viendo algo, o sea, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, el Hijo de Dios, se sujeta en todo al Padre. ¿Qué esperaríamos de todos los seres humanos? Lo mismo. ¿Ven? Dios soberano, totalmente. Entonces vamos a ver algunos aspectos que se ven aquí en este texto. Ovejas. En este verso 14 que leímos, vemos que el Padre le da al Hijo personas que identifica como ovejas. El Hijo dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen. Está hablando de un conocimiento personal e íntimo, porque dice que las conoce, verso 15, de la misma manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Conoce a cada una de ellas por nombre. O sea, y Él dice: yo doy mi vida por las ovejas. Vino a dar su vida por cada uno de los que Él conocía por nombre. Cada uno de los que estamos en Cristo, por su gracia. Y ahora en el verso 16, tengo otras ovejas. Son de Él, son sus ovejas. Y esas ovejas oirán su voz. Está la seguridad, mis hermanos. O sea, Jesús vino para salvar, ¿verdad? No para hacer posible la salvación y dejar en última instancia la decisión en el hombre. Sea como sea, gracia previa o todo lo que ya vimos. No, Él vino para asegurar la salvación. Y lo iremos viendo, ¿verdad? Entonces, las ovejas se caracterizan porque escuchan la voz de su pastor. Y solo las ovejas la escuchan. Mira lo que dice Jesús a los judíos que no creían en Él. Pero vosotros no creéis, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas. Tremendo, ¿verdad? Es como si le está diciendo: ustedes no creen ni creerán ustedes. Ustedes no son ovejas, no son amados por el Padre, no son elegidos. Es tremendo esto. El que las ovejas escuchen la voz de su pastor implica que los que escuchan le crean y le sigan. Como lo dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en Juan 10:29 vemos que el Padre, quien le dio al Hijo personas que aquí identifica como ovejas, dice: mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo sabemos claramente, ¿verdad? O sea, es el Padre el que le está dando este pueblo al Hijo, y le da un mandato: da tu vida por ellas, para que ninguno se pierda. Resucítalos en el día postrero. ¿Sí lo estamos viendo? Es lo que estamos viendo aquí. Dice Jesús: doy mi vida. Vemos algo más en el verso 15. Jesús dice: yo doy mi vida por las ovejas. Agrega en el verso 18: yo la doy de mi propia voluntad. Nuevamente vemos que hay un acuerdo de voluntades. Es la voluntad del Padre que el Hijo dé su vida por las ovejas que le dio. El Hijo da su vida por las ovejas por su propia voluntad. Vean ustedes, Cristo va a vivir por sus ovejas y va a morir por sus ovejas. O sea, Él viene a representar ¿qué? A las ovejas que el Padre le dio. Lo que conoce como una cabeza federal. Mandamiento. Algo más, al final del verso 18 dice Jesús: ¿este qué? Mandamiento. Recibí de mi Padre. Antes de venir al mundo, el Hijo recibió un mandamiento. Es solo una obligación solemne, más que una sugerencia, más que la revelación del conocimiento del Padre al Hijo. Es un mandato, algo solemne. El Padre lo impone sobre el Hijo. El Hijo lo acepta gozosamente, voluntariamente y por amor al Padre. El mandamiento es que dé su vida por las ovejas que el Padre le dio. Estamos hablando de cosas que ocurrieron en la eternidad, ¿verdad, mis hermanos? Ahí tenemos que empezar, en la eternidad. Hebreos 13:20, otra, número 4. El Dios de paz que resucitó de los muertos en nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí están dándole más como formalidad, un pacto eterno.
El autor de Hebreos menciona esto en su bendición final. Habla de la sangre del pacto eterno. ¿De cuál pacto eterno está hablando? De un pacto de redención, de un pacto de salvación. ¿Quién estuvo involucrado en este pacto? Ajá. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, fue un pacto hecho en el seno trinitario. ¿Cuándo se hizo? En la eternidad. En la eternidad. ¿Sí? De manera sencilla de entender, o sea, Dios Padre decreta un plan, todo el plan, para darse toda la gloria salvando pecadores que no merecen ser salvados. Dios Hijo se encarna y ejecuta todo ese plan. Él gana toda la redención para ese pueblo. Y el Espíritu Santo en la historia es el que va aplicando de forma personal a cada uno de nosotros, de los escogidos, esa salvación. O sea, es nuestro Dios trino. Y bueno, está este comentario. Las epístolas del Nuevo Testamento eran escritas en un contexto, palabras que la audiencia original lo entendía. Aquí el escritor de la epístola a los Hebreos está asumiendo que los lectores entienden de lo que se les está hablando. Entonces, el propósito de iniciar revisando estos versículos es saber que nuestra salvación no es un plan de contingencia ni es improvisada, sino un plan diseñado desde la eternidad. El Hijo vino para salvar, no para hacer posible la salvación. Yo he escuchado comentarios muy desafortunados de algunos predicadores reconocidos, pero que tienen otra doctrina, la que no es la de nosotros. Uno de estos predicadores dijo algo así, que el Padre asumió el mayor riesgo al enviar a morir a su Hijo, sabiendo que existía la posibilidad de que ningún humano lo aceptara. ¿Ven? O sea, y suena romántico, y el Padre, sí, se arriesgó todo por nosotros, sí. Pero esa es una aberración, esa es una barbaridad teológica. No, el Padre envió al Hijo a salvar personas que Él había dado en la eternidad. O sea, el Hijo vino para salvar. El Hijo vino para asegurar la salvación de aquellos que fueron elegidos por gracia, no para dejar la decisión, entre comillas, en hombres muertos en sus delitos y pecados. Entender esto, mis hermanos, y solo son de manera breve, yo creo que entender bien esto, y en su momento, si es la primera vez que lo escucha, des el tiempo de meditarlo. Esto allana mucho el camino, porque vemos que es nuestro Dios soberano, eterno, el que decreta todas las cosas, ¿verdad? Dice otro texto, el 5, Tito 1:2. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, vean, conforme a la fe de los escogidos de Dios, el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, la vida eterna que Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, ¿cómo era posible que lo que dice este predicador tan desafortunado, ¿verdad? Que el Padre corre un riesgo al enviar al Hijo sabiendo que quizás ninguno, ¿no? ¿Sí, mis hermanos? Aquí habla de los escogidos de Dios. Vimos en el punto 3 que las ovejas, y solo las ovejas, escucharán la voz del Padre, de su pastor, perdón. Eso implica escuchar, creer y seguir a Jesús. En las Escrituras las ovejas son llamadas de varias maneras. Aquí son llamadas los escogidos de Dios. Vemos algo más en este texto. Prometió desde los tiempos eternos. Aquí hay una esperanza de vida eterna prometida desde los tiempos eternos. Esta promesa, esta esperanza de vida eterna es prometida para los escogidos, aún antes de que existieran. La promesa fue hecha en eternidad. Amén. Otro punto, el 6. 2 Timoteo 1, verso 1 y 9. Pablo,
apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y dice el verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento eficaz, el que veremos. ¿Sí? Esta es la gracia irresistible que veremos. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, sí, la gracia, pero no preveniente. ¿Cuál gracia? Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este texto, hermano, a mí cada vez que paso por él me impacta. Hay muchas cosas envueltas aquí. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? O sea, la definición sencilla, ¿verdad? Un regalo que Dios me da que yo no merezco. Y me lo da cuando yo merezco todo lo contrario. La condenación. Esa es la gracia. O sea, la gracia viene llena de misericordia. ¿Verdad? Es una gracia misericordiosa. O una misericordia llena de gracia, como lo quiera ver. Y eso me fue dado en Cristo Jesús. ¿Qué implica? Que lo que sí sabía Dios es que yo iba a pecar. Muchas veces y de muchas maneras. Y lo que sabía Dios es que la única manera de salvarme es que Cristo Jesús diera su vida. Por eso leemos en 1 de Pedro que el Cordero que fue inmolado antes, ¿no?, de la fundación del mundo. Para eso vino, para salvarnos. Él vino para morir, vivir sin pecado y morir por nosotros, para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que está implícito aquí. La gracia, regalo, salvación que no merezco. Me es dada cuando merezco la ira de Dios sobre mí y la condenación eterna. Esa es la gracia. Me fue dada en Cristo, porque la única manera de que yo fuera salvo es que el Hijo se encarnara y muriera por mí. Por mí. ¿Entienden? Y lo puede decir cada quien, por mis pecados específicos. Y eso ya fue algo que fue decretado antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo puede decir que alguien puede resistir la gracia? Como vamos a ver, ¿verdad? Sabemos que eso es humanista. Humanista. Por eso, mis hermanos, esas ideas humanistas están muy impregnadas en muchas iglesias, ¿verdad?, de nuestro contexto, del país. Que el Señor nos ayude. Igual que el pasaje anterior, este pasaje nos habla de una promesa de vida en Cristo Jesús. Es decir, la promesa de vida eterna solo puede darse en Cristo Jesús. Solo en Cristo Jesús, porque el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, solo en Cristo. ¿A quién fue dada esa promesa? ¿Por qué fue dada? ¿Cuándo fue dada? Pues la promesa de vida eterna fue dada a los escogidos de Dios. Solo a ellos. Fue dada según su propósito y fue dada. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué le ponen ahí? Ajá, eternamente en Cristo Jesús. Pero estamos viendo esto, como ya les había comentado, hermanos, palabras de eternidad. ¿Dónde inician las cosas? En la eternidad, en el decreto del Señor, de nuestro Dios Trino. Si eres un hijo de Dios, sabes que por gracia has sido salvado. Esa gracia te fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Ya lo expliqué, pero lo leo aquí. Hay una implicación importante en el hecho de que a los escogidos la gracia les haya sido dada desde la eternidad en Cristo Jesús. La gracia es un regalo que se nos da cuando no lo merecemos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Si la gracia nos fue dada desde la eternidad, el plan de salvación no fue hecho como una respuesta al pecado, fue hecho previniendo que el hombre caería en pecado. ¿Sí, mis hermanos? Y la gracia nos fue dada en Cristo Jesús, porque solo por sus sacrificios que podemos llegar a la salvación. Y esto ya estaba destinado desde la eternidad. 1 de Pedro 1, 18-20. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Dios Padre ya tenía su cordero preparado.
desde antes de la fundación del mundo. Cordero sin mancha, sin tacha, sin contaminación, obediente perfectamente en todo a su Padre. Y el gran texto, ¿verdad?, que resume Efesios 1 de 3 hasta el 8 y después del 11 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siempre en Cristo, por la obra de Cristo, por los méritos de Cristo, por su vida, por su muerte. Amén. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. El Señor siempre nos ha visto en Cristo. Es algo, es objetivo, o sea, es una verdad maravillosa para nosotros, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha. Aquí habla de ¿qué? De la preservación de los santos. ¿De qué habla el 4? Según nos escogió. ¿De cuál doctrina? De las que vimos, de las 5. Elección incondicional. ¿Vemos? Habiéndonos predestinado para ser a todos hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Eso qué provoca, hermanos? O sea, ¿qué provoca eso? Entender cada vez más esto, ¿qué provoca en nosotros? Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo por su bendita gracia, absolutamente todo. Con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿A ver, esto a qué doctrina, mis hermanos? De nuevo. De las 5. Tengan en su mente las 5. Expiación limitada o redención particular. La vamos a ver. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Habla ahí de los judíos. En él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y bien importante, ¿verdad? Es necesario que se predique el evangelio. Para que el escogido llegue a la salvación, el evangelio le tiene que ser predicado. No somos hipercalvinistas, ¿verdad? No decimos, pues si Dios ya decretó quién se va a salvar, lo va a salvar, ¿para qué predico? No, porque Él también ha determinado que es por medio de la predicación del evangelio que Él salvará a los pecadores y los traerá a vida eterna. Amén. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habla de qué? De la seguridad, la preservación de qué? De los santos, que es las arras o el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria, la obra del Padre. Para alabanza de su gloria, la obra del Hijo. Para alabanza de su gloria, la obra del Espíritu Santo. O sea, es eso. Solamente cuando caigamos rendidos, Señor, tú hiciste desde la eternidad todo para que yo esté aquí. Es lo único que nos va a hacer caer rendidos a sus pies. Que alabemos la gloria de su gracia. Vean, solo eso. Sí, hermanos, yo lo he dicho y insisto. El negar estas doctrinas que de paso, no es como que acepto 3, acepto 4, son 5 doctrinas que son un grupo, un conjunto doctrinal coherente y sólido, son las 5. No se acepta algo de eso, en algún punto le estás robando la gracia a Dios, en algún punto. No, pero yo no, se me hace injusto, yo creo que sí, que todos los hombres tienen derecho. Bueno, tienes derecho a pensar eso, pero también a saber que estás equivocado si piensas eso, ¿no? O sea, estar en desacuerdo con cualquiera, ahí estamos robando la gloria al Señor y que Dios nos ayude a no hacerlo. Entonces, resumiendo de una manera todo lo anterior, vemos Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía que la humanidad caería en pecado, pero según el puro afecto de su voluntad,
le plació escoger a algunos desde antes de la fundación del mundo en Cristo. Estos escogidos fueron regalados al Hijo por el Padre, siendo la voluntad del Padre que el Hijo diera su vida para la redención de ellos. El Hijo acuerda entregar su vida por las ovejas que el Padre le dio. De modo que en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, gracia que nos fue dada desde los tiempos eternos. Y todo esto resulta en que los escogidos le daremos la mayor gloria posible a nuestro Dios Trino, todo para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, de nuevo, tratando cada vez que reviso esta lección, cambio estos 5 puntos, hermanos. Pero son verdades que son de una manera o de otra. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos 7 puntos, estos 7 aspectos que vimos? Número 1, el Hijo descendió para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que el Hijo diera su vida por las ovejas que el Padre le dio en la eternidad. ¿Amén? Escuché 2 amén. ¿Amén? Amén. Espero que todos digan amén. O sea, amén, ¿qué es? Sí, o sea, si estoy de acuerdo en esta verdad. Es cierto eso, ¿verdad? Espero que todos puedan decir amén. Y si no, hermanos, bueno, que sigan, ¿verdad? Sigamos en esto. 2, Cristo se encarnó para redimir a un pueblo específico, el que el Padre le dio, representándolo delante de Dios a fin de ganar la gracia y la vida eterna para ellos. 3, esa gracia le fue dada a los escogidos desde tiempos eternos. 4, como seguridad de nuestra salvación fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ya una vez que fuimos salvos ya en nuestra historia. Y 5, esta vida eterna de los escogidos, hoy tenemos vida eterna, mis hermanos, ¿verdad? Hoy tenemos vida eterna. Esta vida eterna de los escogidos resultará, entender bien todo esto que estamos viendo, en la mayor gloria posible para nuestro Dios. Amén. Y una pregunta para ti: ¿te puedes ver por la fe en esta gloriosa corte celestial, donde las 3 personas de la Trinidad decretaron desde la eternidad un plan de salvación para llevarte a ti desde tu muerte en delitos y pecados hasta la vida eterna? A pesar de nuestros pecados, Dios nos escogió en Cristo, clavó nuestros pecados en Cristo. Fue algo que decretó desde antes de la fundación del mundo, todo para la mayor gloria posible de nuestro Dios Trino. Amén.